Padre, yo te doy gracias por el momento de adoración. Te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias, mi Dios, porque en medio de todo el ruido, tú siempre te manifiestas. Tú siempre estás ahí. En esta tarde, mi Dios, pido que la palabra que va a ser hablada desde este lugar sea una palabra que penetre lo más profundo de nuestros corazones. Te pido, Dios, que sea una palabra de transformación y más allá una palabra de discipulado. Una palabra que no solamente la oigamos y seamos instruidos, sino que también nos ayude a contemplar tu hermosura, a contemplar quién tú eres, tal como dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Que nosotros podamos manifestar al Dios vivo a toda persona con la que estemos en contacto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Estamos desarrollando una serie. We are developing a series, Lleva como título and it has as title, El Hijo Superior. The Superior Son. El Hijo Superior. The Superior Son. Y tenemos como propósito, And we have as a purpose, la serie tiene como propósito the series has as a purpose, desarrollar la idea develop the idea que Jesús es superior, that Jesus is superior, absolutamente superior absolutely superior a todo aquello from everything que nosotros consideremos that we may consider importante en nuestras vidas. important in our lives. En el día de hoy Today, vamos a seguir con el mensaje we're going to continue with the message de la superioridad del Hijo. of the superiority of the Son. Y quiero enfatizar And I want to emphasize que la palabra que vamos a oír that the word we're going to listen to sigue uniéndose continues to unify o llegando al lugar de Cristo. or arriving to the place of Christ. Toda revelación Every revelation converge en la persona de Cristo. goes around the person of Christ. Cada mensaje Each message presenta a Jesús presents Jesus como el cumplimiento perfecto as the perfect accomplishment de todo lo que era temporal of everything that was temporary en el antiguo pacto in the old covenant. y llama a la iglesia And it calls the church a permanecer firme en él. to continue firm within him. Creo que si nosotros buscamos un mensaje dominante I think if we search for a dominant message en esta serie in this series y en la carta a los hebreos, and the letters to the Hebrews, podremos decir we can say que el mensaje es el siguiente: that the message is as follows. no vuelvas atrás Don't go back porque no hay nadie because there's no one superior a Cristo. superior than Christ. Antes de poder empezar a desarrollar la temática, Before I can develop this subject, en esta semana me encontré bajo la dirección del Espíritu this week I found myself to be in the presence of the Spirit de presentarle una línea de tiempo de la carta a Hebreos. to present a line of time to the letter of to the Hebrews. Y sería, yo creo que importante And it's important que ustedes tomen quizás un retrato that you take a photo
para que pueda entender so that you can understand cuando los diferentes libros when the different books del Nuevo Testamento fueron escritos. of the New Testament were written. Podemos ver que aquí nos habla cuando Pablo comenzó su primer viaje misionero, Here we can see when Paul started his missionary trip. aproximadamente unos 13 años Approximately 13 years después de la crucifixión y resurrección de Cristo. 13 years after the crucifixion and resurrection of Christ. Después de todo esto vemos otros eventos que tomaron el lugar. After all this, we see other events that took place in the place. De suma importancia es el año 54, Very important is the year 54, donde nos dice que Nerón se convierte en el emperador romano. where it tells us that Neron was the Roman emperor. Digo que esto es de suma importancia I say that this is very important porque el emperador anterior a Nerón, because the previous emperor to Neron, aunque no era una persona que le daba todo tipo de soporte al cristianismo, even though he wasn't a person that supported the Christian world, tampoco fue una persona que hostigaba o daba opresión al pueblo de Cristo. he wasn't a person that harassed or oppressed the Christian people. Pero todo eso cambió But all that changed cuando Nerón llega. when Neron arrived. Todo se centró, Everything was centralized. toda actividad del gobierno romano All activity, the Roman activity, toma el centro takes the place in the en la center opresión del pueblo cristiano. of the oppression of the Christian people. Tanto así So much so que Nerón fabricó una mentira that Neron fabricated a lie cuando él o quien a él ordenó when he ordered a ciertas personas certain people que encendieran toda la ciudad de Roma en fuego to put on fire the whole city, solamente only para poder entonces echarle la culpa a los cristianos. just to blame the Christian people. Miren el odio a dónde llega. See where the hate. Él enciende toda una ciudad en fuego, He puts a whole city on fire. mueren cientos de personas Hundreds of people die. y todo porque él quería And all because he wanted echarle la culpa a los cristianos. to blame the Christian people. Después que esto sucede, After all this happened, podemos notar we can notice que para el año 64, that for year 64, entre 64 al 68, between 64 and 68, es cuando la carta a los hebreos es escrita. is when the letters to the Hebrews are written. O sea, han pasado unos 30 años. In other words, 30 years have gone by. La iglesia como tal The church itself había nacido, tenía 30 años de vida. was already born and it had 30 years of life. Y dentro de estos 30 años And within this 30 years, había un grupo de cristianos, there was a group of Christians, judíos, Jewish, que estaban recibiendo una opresión, that were receiving oppression, una presión pressure de volver atrás, to go back al judaísmo, to go back to Judaism, pero no dejar el cristianismo de forma completa. but not leave Christian life completely. En otras palabras, In other words, la idea era the idea was que ellos pudieran caminar that they would be able to walk con un pie en un lado with one foot on one y el side otro pie en el otro lado. and the other foot on the other En side. otras palabras, In other words, caminar en dos fronteras. walk two frontiers, two Pero el borders. mensaje es claro. But the message is very clear. No vuelvas atrás Do not go back porque no hay nadie because there's no one superior a Cristo. superior than Y el Christ. llamado continúa hoy. And the calling still El llamado is for today. continúa The hoy. calling is still today. No podemos volver atrás. We cannot go back. No importa lo que ha sucedido. Doesn't matter what's No happened. importa cómo su castillo ha sido sacudido. It doesn't matter how your No castle has importa been cómo su succumbed. vida
ha sido sacudida, Doesn't matter how your life has been nosotros shaken. no podemos volver atrás, We cannot go back. porque el Cristo al cual nosotros servimos, Because the Christ we serve, Él es superior, He is Él superior. es mayor, He's Él bigger. es más grande He's bigger que toda circunstancia que nosotros podamos pasar. than any circumstances that we may be going through. Hasta el día de hoy, Even today, en esta serie hemos visto in this series, we have seen que Jesús es superior a los profetas, that Jesus is superior even than the prophets. que Jesús es superior a los ángeles, That Jesus is superior than the angels. que Jesús es superior a Moisés. He's superior than Moses. Y ya podemos temprano en esta serie And early on in this series, notar we can notice que todo apunta a Jesucristo that everything points to Jesus. y que todo And everything encuentra finds el cumplimiento en Él. the accomplishment within Him. Mientras estaba sentado ahí, While I was sitting there, el Espíritu Santo me indicó que leyera the Holy Spirit indicated to me to read unos versículos del capítulo 6 de Deuteronomio, verse 6 of Deuteronomy. comenzando con el versículo 10, Starting with verse 10, dice lo siguiente: says the following. cuando Jehová tu Dios When the Lord your God te haya introducido has introduced en la tierra que juró, in the land that He swore, en la tierra que juró, the land that He swore, o sea, Él le dio una promesa al pueblo, He gave a promise to the le dijo: people. yo te voy a introducir en una tierra. He said, I will introduce you to the land. Él no dijo que no iban a pasar situaciones. He didn't say situations were not going to go happen. La promesa de Dios fue: The promise of God was, yo te voy a introducir a una tierra, I'm going to introduce you to a y es land. una tierra de bendición, It's a land of blessings. a la tierra que juró, dice aquí, To the land He swore a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, to your father Abraham, Isaac, and Jacob, que te daría that would give en ciudades grandes big cities y buenas and good que tú no edificaste, that you did not edify, y casas llenas de todo bien and houses full of many goods que tú no llenaste, that you did not fill, y cisternas cavadas and cisterns, que tú no cavaste, that you did not dig, viñas y olivares vines and olives que no plantaste, that you did not plant. y luego que comas y te sacies. And after you eat and satiate yourself, Y aquí hay un problema en el mundo teológico, now there's a problem in the theologian world, porque hay muchas personas predican esto, because a lot of people preach this. tratan de hacer una exposición de esto, They try to expose of this, pero tratan de omitir but they want to omit el versículo que sigue. the following verse. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Oh, Cuídate de no olvidarte de Jehová. beware to not forget Jehovah. La frase cuídate de no olvidarte Beware means es una frase aramaica, it's a phrase of, y esta frase no solamente indica and this phrase not only indicates el hacer memoria, to bring back to memory. sino que esta frase In other words, this phrase indica indicates una acción. an action. O sea que hay que accionar, hay que moverse, In other words, you have to move, hay que ser activo. you have to be active. El llamado para el cristianismo The calling for a Christian sigue siendo el mismo hoy. is still the same today. Tenemos un llamado We have a calling que no es a ser pasivos, that is not to be done passive, es para ser activos, is to be active, es para trabajar, is to work, para no olvidarnos, so that we don't forget, para no olvidar so that we don't forget lo que Jehová ha demandado de nosotros. what Jehovah has demanded from us. Qué fácil es
It's so easy ver a personas to see people que cuando se encuentran en tiempos difíciles that when they find themselves in difficult times, hacen todo tipo de promesa a Dios. they make all kinds of promises to God. Pero cuando todo se arregla, But when everything is fixed, de momento Dios se olvida. all of a sudden God is forgotten. De momento van a la pared espiritual All of a sudden they go to the spiritual wall y apagan el switch. and turn off the switch. Entonces ya Dios And then God no es necesario is not necessary porque ya yo recibí, because I already received. ya se arregló Everything is fixed, todo lo que estaba sucediendo. everything that was going on. Y ese es el aviso And that's the warning que le está dando Dios that God is giving a través de Moisés through Moses cuando ya están llegando when they're already para arriving entrar a la tierra prometida. to the promised land. Dios a través de Moisés God through Moses empieza a recordarles starts remembering todas las promesas, all the promises, pero también toda la ley. but also all the laws. Y esto es importante para nosotros hoy, And this is important for us today porque cuando nosotros llegamos because when we arrive al capítulo que vamos a discutir hoy, to the chapter we're going to discuss el today, capítulo 4 del libro de Hebreos, chapter 4 of Hebrew de los books, versículos 1 al 11, from verse 1 to 11, vamos a notar we're going to notice que hay o comienza that it begins con un aviso, with a warning. con un aviso. With a warning. Hay muchas personas There's a lot of people que tienen la tendencia that has the tendency de solamente leer las palabras bonitas y buenas de la Biblia, of just reading the words, the good words, pero omiten las palabras que nos dan un aviso but they omit the words that gives us a warning, o que nos habla de los requisitos que la palabra requiere. or that it talks about the things that the word requires. La exhortación principal de Hebreos The invitation, the principal invitations of Hebrews no solo es presentar una doctrina elevada de Cristo. is not just to present an elevated doctrine of Preste God. atención, Pay attention. sino que también es Also, it una exhortación is an invitation para que nosotros perseveremos so that we can persevere en la persona de Cristo, in the person of en Christ. la persona de Cristo. In the person of Christ. Nosotros debemos entender lo siguiente, We need to understand the following. Randy. Cuando la iglesia contempla la supremacía del Hijo, When the church contemplates the superiority of Christ, va a encontrar la fortaleza they're going to find the strength para permanecer fiel to maintain loyal hasta el fin. until the end. Cuando nosotros contemplamos, When we contemplate, la palabra contemplar es behold. the word contemplate is also behold. Contemplar, esa palabra en inglés me gusta más I like it better in English porque en inglés como que da un mensaje más poderoso. because in English it could give a more powerful message. Behold the Son of God. Behold the Son of God. Behold the God. Behold God. Behold the glory of God. Behold the O glory sea, of esa God. palabra behold es poderosa This word behold is powerful y es traducida and it's translated como contemplar. like contemplation. Behold. Contemplar, behold, there you go. Entonces, cuando la iglesia contempla So when the church contemplates la supremacía del Hijo, the supremacy of the Son, va a encontrar la fortaleza they will find the strength que necesita that they need para permanecer fiel. to keep themselves loyal. Yo puedo predicarles la Biblia entera. I could preach the Bible, the entire Bible. Yo puedo sentarme con usted y leer con usted la Biblia entera. I can sit with you and read the entire Bible. Yo puedo ir a la librería I can go to the y library comprar todos los libros de promesas que encuentre and buy all the books of promises that I y find traerles y dárselos a usted
bring it and give it to you. Yo puedo escribirlo en todos los diferentes papelitos. I can write it in different papers. Yo puedo tener 40 Biblias abiertas en mi casa. I can have 40 Bibles open in my home. Yo puedo tener los papelitos pegados en el cristal del carro aunque no pueda ver. I can have all the papers stuck to my car even if I can't read. Pero si nosotros no estamos contemplando la supremacía del Hijo, But if we're not contemplating the supremacy of the Son, no vamos a ser fuertes para permanecer. we will not be strong to maintain. De la única manera entonces The only way que nosotros podemos permanecer that we can maintain ourselves es cuando estamos contemplando is when we are contemplating la supremacía del Hijo. the supremacy of the Son. En estos últimos tiempos In these last times, he podido observar I can observe que estamos viviendo en medio de una generación that we are living in the midst of a generation agotada, tired. cansada. Nunca la humanidad ha tenido, Never humanity has had, nunca ha tenido tanta tecnología they have never had so much para, technology para ahorrar tiempo to save time, y sin embargo and yet están bien cansados. they're still tired. Hay cansancio físico, There's physical tiredness, espiritual spiritual tiredness, y familiar. family tiredness. Hay personas que sonríen en público, There are people that they smile in public, pero lloran en privado. but they cry in private. La realidad es The reality que is todos queremos descanso. that we all want ¿Quién no rest. quiere descanso? Who doesn't want No, rest? ¿quién no quiere descanso? Who does not Yo want creo que rest? todos nosotros queremos descanso. I think we all want rest. Muchos buscamos el descanso en vacaciones, A lot of us look for rest and vacation, en el dinero, in money, en medicamentos, in medication, en el entretenimiento entertainment, o en una nueva relación or in a new relationship, solo para descubrir algo triste, just to discover something very sad, que su espíritu sigue vacío. that their spirit is still empty. Se sumergen en las redes sociales They submerge themselves in social media porque quieren relajar su vida because they want to relax their lives. y lo único que encuentran es And the only thing they find is que ese descanso that rest, lo sigue eludiendo. they keep avoiding it. Quizás, Maybe, solamente quizás, just maybe, nosotros podemos llegar a la conclusión we can come to the conclusion que no obtenemos descanso that we do not find rest porque lo buscamos en lugares because we look for it que no pueden satisfacer el deseo. in places that cannot satisfy your desire. Cuando nosotros salimos recientemente de vacaciones, When we recently went to vacation, algo que nosotros hicimos something that we did, fue descansar en la mano de Dios, rest in the Lord's hands. descansar en la promesa de Dios, We rested in the Lord's y promises. nosotros le dejamos todo a que Dios trabajara con ello. And we left everything for God to work on it. Nosotros no nos fuimos. We didn't go, Oh, ¿qué va a pasar ahora? oh, what's going to ¿qué va a happen suceder now? aquí? Oh, what's going ¿qué to va a happen suceder here? allá? Ay, se va a pagar un bill. Oh, we got to pay your bill. Ay, no se va a pagar otro bill. Oh, we're not going to pay Ay, another ¿qué va a bill. decir el jefe? Ah, what's the boss going to No, say? nosotros descansamos No, we rested y lo pusimos todo en la mano de Dios. and we put everything in the Lord's hands. Y eso es verdaderamente And that is el truly llamado que hay hoy. the calling that we have today. El llamado del libro de Hebreos The calling from the book of Hebrews es muy vigente en los tiempos de hoy, is still actual in the days of today, donde nosotros tenemos que descansar in which we have to rest en la persona de Cristo. in Christ's person. Debemos descansar We need to rest con Cristo, with God porque Cristo dijo, because Christ said, consumado es.
let it be Él consumed. dijo, consumado es. He said, let it be Más consumed. tarde Él sube al cielo. Later, he rises Y up to hoy the se sky. sienta, hoy está sentado And today he is seated a la diestra del Padre. on the side to the Lord. Él no está con una pala. He is not with a Él no está shovel. trabajando. He is not working. Él está sentado He is sitting en el trono de gracia. in the throne of Porque grace. Él dijo, Because he said, consumado es. let it be Y consumed. yo puedo hoy And I can today decir esas mismas palabras. say those same words. Consumado Let es. it be consumed. Todas las promesas de Dios All God's en promises mi vida in my life son un sí y amén. is a yes and amen. Todas las promesas que hablaban las salmistas en Efesios, All the promises that Psalmist spoke about in todas Ephesians, las promesas celestiales que se hablaban en el capítulo 1 de Efesios, all the celestial promises in Ephesians 1 son un sí y amén. are a yes and Y amen. yo tengo que descansar. And I have to rest. Yo quiero I descansar. want to rest. Y yo voy a And I'm descansar going to rest en las promesas de Dios. in God's Y hoy promises. yo hago una invitación And today I make an invitation para todos ustedes for all of you que al igual que yo, that as me que descansen como yo to rest as I en do las promesas de Dios in God's para promises su vida. for your life. No sé qué promesa Dios le ha dado, I don't know what promise God has given you, pero yo sé que no han sido de destrucción. but I know it's not for Dios destruction. le ha dado a usted una promesa, God has given you a promise una promesa de vida, of life, de protección, protection, de provisión, provision, de estar con usted, to be with aun you. cuando usted piense Even when you que think Dios no lo está viendo. that God is not looking Dios at sí you, está ahí. God is Es looking una at you. presencia, It's a es presence. una presencia eterna. It's an eternal Y eso es presence. una promesa. And that's a Y yo promise. quiero que hoy And I want today, todos nosotros all of us, descansemos en esa promesa. rest in that promise. Descansemos en el hecho Rest in the que fact Dios sí ve that God does see. por lo que yo paso. He sees what I'm going Dios through. sí ve He does see lo que sucede en mi vida. what happens in my life. Dios sí ve God does see lo que me hicieron. what they did to me. Y que en un tiempo ya determinado, And in a determined time, he dicho, I've said, determinado, determined. o sea, ya ha sido determinado, In other words, it's ya been está en determined. el calendario de Dios. It's already in the calendar. Mi papá My Father is se va a levantar going to rise up y Él va a cubrirme, and He's going to Él cover va a me. protegerme He's going to protect me. y Él va a pelear mi batalla. And He's going to fight my battle. Alabado sea Dios, se le va a dar un aplauso, déselo a Dios. El pueblo de Israel The Israel people también buscó descanso. also looked for rest. Ellos salieron de Egipto They left Egypt esperando entrar hoping to go in a una tierra que fluyera leche y miel. in a land where flows milk and honey. Sin embargo, nonetheless, Nonetheless, muchos, miles murieron en el desierto. thousands died in the desert. Un viaje A trip que no debería haber tomado más de un mes. that should have not taken more than a month. Fueron 40 años. It was 40 years. Y en esos 40 años, And in those 40 years, muchos murieron. a lot died. Y la razón por la cual murieron, And the reason that they died murieron por causa de was because falta de fe, lack of faith, rebelión rebellions, y desobediencia. and disobedience. Falta de fe, Lack of faith, rebelión rebellion, y desobediencia. and disobedience. Estas personas These people que tanto lloraron a Dios, that so much cry to Christ, sácanos de este lugar, take us out of this place, sácanos de esta opresión. take us out of this oppression. Estoy cansado con lo que me hace el faraón. I'm tired with what the Pharisees Y doing to me. ven cómo es que Dios And see how God, de una forma milagrosa los saca de ese lugar. in a miraculous way, Los takes them saca de ese out. lugar They take him
them out of that land para entonces desobedecer a Dios, to then be disobedience towards para no God, creer en Dios, to not believe in God, para rebelarse en contra de Dios. to rebel themselves against God. Yo no sé, I don't know. yo no he visto el Mar Rojo abierto. I have not seen the Red Sea Es open. más, yo no he visto ni la charca en Barranquita abierta. I haven't even seen a little swamp in Barranquita abierta open. Y si yo lo hubiera visto, And if it should I have seen it, mire, usted se cree que yo me voy a rebelar en contra de Dios. you think I would rebel against God? O sea, este pueblo vio milagro tras milagro. These people saw miracle after miracle. Este pueblo vio cuando Coré, The Israelites saw when Korah, cuando decidieron rebelarse en contra de Moisés y Dios, when they decided to rebel against Moses and God, y ellos vieron cómo la tierra se abrió they saw how the land y opened se los tragó a todos and swallowed all of y them, después se cerró. and it closed back up. O sea, eso era milagro tras milagro. In other words, miracle after miracle. En Meriba, And Merida, cuando ellos tenían sed, when they were thirsty, Jehová le dice a Moisés, Jehovah tells Moses, ve con esa vara que tú tienes, with that stick you have, tú vas a hacer que agua salga de esa piedra. you're going to make water come out of that rock. Y agua sale de ese lugar. And water comes out of that Y place. puedo seguir hablando. And I can continue speaking. Pero eso no importó. But that didn't matter. El pueblo desobedeció. The people still were disobedience. No tuvo fe. They didn't have faith. Y se rebelaron contra Dios. And they rebelled against the Lord. Y eso sigue sucediendo en los días de hoy. And that continues to happen today. Y aquí el autor de Hebreos And here the author of Hebrews quiere que pongamos nuestra mirada wants us to put our eyes en el trabajo terminado por Cristo. in the completed work of Christ. En el día de hoy el Espíritu Santo Today the Holy Spirit, no nos da una invitación solamente He does not just gives us an invitation a entrar a un lugar, to enter a place. sino que nos está invitando In other words, He's also inviting us a una relación viva to a live relationship con el Hijo Superior with the superior Son y a permanecer and to maintain en el themselves verdadero reposo. in the rest. La realidad es The reality is que hay demasiadas personas there's a lot of people que no entienden that does not understand la terminología de reposo the terminology of rest en la Biblia. in the Bible. Tratan de aplicar algo físico They try to apply something physical a algo espiritual. to something spiritual. Y hoy And today, el mensaje va a ser the message is going to be dirigido directed para nosotros for us poder aplicar so that we can apply it, la definición correcta the correct definition del reposo de Dios of the rest of God para nuestras vidas. for our lives. Todos nosotros necesitamos este reposo. All of us needs rest. Hay unos puntos que son de impacto en relación al reposo en Cristo. There's Primero, some points that are impactful in reference to the rest of Christ. hay personas There are people que tienen una buena cama, that has a good bed pero no pueden dormir, but cannot sleep. no pueden descansar. They can't rest. Hay personas, There are número dos, que tienen una casa hermosa, They have a beautiful home pero no tienen paz. but does not have peace. Hay personas, número tres, There are people que tienen una Biblia en la mesa, have a Bible on the table pero no tienen reposo en el corazón. but does not have rest in their hearts. ¿Usted sabe por qué esto sucede? You know why this happens? Porque nada de eso puede darnos el reposo. Because none of that can give us rest. Número 4, Number 4, solo Cristo puede dar only Christ can give us el descanso al alma the rest to our soul que el mundo that the world nunca puede dar. will never give. Y en el texto de hoy que vamos a ver, And in today's text that we're going to see, lo podemos dividir we can divide it en tres movimientos. in three movements. En tres movimientos. Three movements. Del versículo 1 al 3,
From verse 1 to 3, nos va el aviso. it gives us the warning. De los versículos 4 al 9 From verse 4 to 9, nos va a hablar de la promesa. it talks about the promise. Y de los versículos 10 y 11 From verse 10 to 11, nos va a hablar de la búsqueda. it will talk about looking for. Aviso, Warning, promesa promise, y búsqueda. and search. Estas tres All three son muy importantes. are very important. En el capítulo 4 In chapter del libro 4 de Hebreos, of Hebrew books, voy a dar lectura a los primeros 3 versículos. I will give a lecture to the first 3 verse. Comienza diciendo: It starts by saying, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada. Subraya esa palabra, hágale un círculo a esa palabra, márcala de una palabra, no sé cómo, pero márcala, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amen. 1, 2, 3. Okay. God's promises of entering his rest still stands. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. For this good news that God has prepared his rest has been announced to us just as it was to them. But it did them no good because they didn't share the faith of those who listen to God. For only we who believe can enter his rest. As for the others, God said, in my anger I took an oath. They will never enter my place of rest, even though this rest has been ready since he made the world. El aviso. The warning. Hay algo que sucede. There's something that happens. De la manera que comienza este versículo, The way that this verse starts, cuando él comienza diciendo temamos pues, when he says, let's fear, está haciendo referencia he's making reference a lo dicho en el capítulo anterior. to what he said in the previous chapter. Y si usted comienza a leer And if you start reading desde el versículo 7, capítulo 3, on chapter 3 from verse 7 hasta el final de ese capítulo, until the end of that chapter, usted va a ver un resumen, you're going to see that's all. a summary, Summary. de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Of what happened to the Israelites. Básicamente dice, Basically what it says, ellos tenían una promesa, they had a promise, pero no la alcanzaron. but they didn't reach it. Ellos tenían una promesa, They had a promise, pero no la alcanzaron. but they did not reach ¿Y it. por qué no la alcanzaron? And why not? Porque desobedecieron, Because they were disobedient. porque se rebelaron, Because they rebelled. porque no tuvieron fe. Because they did not have faith. Y si nosotros miramos en el versículo 2 And if we look at verse 2 del capítulo 4, of chapter 4, ahí dice que la palabra que ellos oyeron it says that the word they heard, no fue acompañada con fe. it wasn't accompanied by faith. En el versículo 6, On verse 6, usted va a ver you'll see que nos habla de la desobediencia. that it talks about disobedience. Dice, por lo tanto, It says, puesto que falta que algunos entren en él, so God's rest is there for people to enter, y aquellos a quienes but those who first primero se le anunció heard this good news, la buena nueva, the good news, no entraron failed to enter por causa de because they disobeyed God. la desobediencia. Entonces vemos la falta de fe, la incredulidad So y la we see desobediencia. lack of faith, disobedience, and not believing. ¿Y cuál es entonces el aviso que nosotros podemos ver aquí? So what is the warning we can see here? La palabra clave en este versículo 1 The main word on this verse 1 es la palabra
es la palabra cuando dice acompañada, versículo 2, perdón, acompañada. It says it's the word accompany. Porque la palabra acompañada Because the word accompany, era un término médico, it was a medical terminology donde se habla de una unión de las partes where they talk about a union of parts para crear un cuerpo orgánico. to create an organic body. Entonces la palabra tiene que ir So then the word has to go unida together. It a has to la go fe, together with faith de tal manera in such a way que se convierta en uno solo. that it turns into one alone. No podemos We cannot solamente ser oidores de palabra, just listen to the word, pero no creyentes en lo que la palabra dice. but not believe in what the word Tenemos says. que tener fe, We need to have faith. queremos promesa, We want queremos promise. cielos abiertos, We want skies Queremos open, ver heavens milagros. open. We want to see pero no miracles, tenemos fe. but we don't have faith. Leemos la Biblia, We read the Bible. leemos todos los capítulos. We read all the chapters. Hermano pastor, Oh, brother pastor. acabo de leer el libro de Génesis. I just read Genesis book. Acabo de leer Efesios. I just read Ephesians. Acabo de leer Hechos. I just read Acts. Acabo de leer Revelación. I just read Revelations. ¿Y de qué bien nos hace What good does it do si no va acompañada con fe? if it doesn't go Y accompanied ese by es faith? el aviso que nosotros tenemos hoy. And this is the warning we have Que today. este pueblo salió de la tierra de opresión, That these people left the land of oppression, pero no entraron but they didn't go in por falta de fe. because of lack of faith. Entonces hoy el Espíritu nos habla. So today the Spirit is talking to us. Todos nosotros hemos salido de la tierra de Egipto. We have all left the land of Egypt. Estamos en el desierto We are in the desert, y Dios quiere que entremos a la tierra prometida. and God wants us to go into the promised Dios land. quiere que entremos al descanso. God wants us to go into rest. Pero Él nos está diciendo, But He is telling us necesitamos tener fe. we need to have faith. Algo que hay interesante en estos versículos Something that's interesting in these es verses, que nos dejan saber a nosotros it lets us know que la palabra todavía es vigente hoy. that the word is still alive today. Pero dice aquí en el versículo 2, pero también a quién, a nosotros, But it also says, for this good también news, a nosotros also for us, se nos ha anunciado it has been, la buena nueva. it has given to us the A good news. nosotros To us, se nos ha dado esta palabra de descanso. it has been announced, this word Esta of rest. palabra no cesó con el pueblo de It Israel. didn't stop just with Israel, Aunque Dios va a trabajar con Israel, even though God is going to work with porque Él Israel, todavía no ha terminado con Israel. because He has not finished with Pero Israel. por este tiempo, But for this time, esta palabra de descanso this word rest todavía es vigente is still alive today para cada uno de nosotros. for each and every one of us. Entonces, ¿cuál es el peligro de no escuchar el evangelio? So what is the danger of not listening to the evangelism? ¿Cuál es el peligro de no acompañarlo con fe? What is the danger of not going with it with faith? Es que si no respondemos con fe, If we don't respond with no faith, entraremos a la tierra prometida. we will not go into the promised land. Y yo quiero que entendamos esto. And I want you to understand this. Hoy, mire, prestemos atención. Pay attention. Aquí Nino, todos aquí. All eyes on me. Eso era un show en Puerto Rico y le decía, aquí Nino, para que la cámara lo enfocara. Enfoquen. Focus. La cercanía a las cosas de Dios The nearness of the things of God, nunca reemplaza it will never substitute una fe genuina en Cristo. a genuine faith in Christ. La cercanía de las cosas con Dios The nearness of the things of God nunca va a reemplazar will never substitute una fe genuina en Dios. a genuine faith in Christ. ¿Cuál es la aplicación ahí? What is the application? Muchos conocen Many know la religión. the religion. Muchos conocen la palabra de Dios. Many know the word of God, Pero pocos conocen el reposo but very little know rest que solo Cristo puede dar. that only Christ can give. Hermanos,
Brothers and sisters, no basta con solo ir a la iglesia. it's not just with going to church. Es necesario creer It's necessary to believe plenamente genuinely en el Hijo de Dios. in the Son of Christ, Son of God. Esto se lo doy extra. And I'm going to give you this extra. El reposo, la palabra reposo, The word rest indica indicates que es la paz con Dios that it's the peace of God y la paz en Dios. and the peace within God. La paz con Dios Peace with God, y la paz en Dios. the peace within Eso es God. lo que reposo verdaderamente significa. And that's what rest truly means. En el versículo 3 nos habla In verse 3, it talks que Cristo es la verdadera puerta, that God is the true door, la verdadera entrada the true entrance a este reposo que todos nosotros buscamos. of this rest that we're all searching for. El Espíritu Santo The Holy Spirit no nos conduce hacia una autosuficiencia personal doesn't conduct us to an autosufficient personal o espiritual, or spiritually. sino que nos conduce It conducts us a una dependencia absoluta en Cristo. to an absolute dependency Hermano, el in Christ. mensaje es simple. Brothers and sisters, the message is simple. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, From the Old Testament to the New el Testament, mensaje es uno. the message is one. El Evangelio no tenemos que complicarlo. The evangelism, we don't have to complicate it. Es nosotros tener It's for us to have una dependencia total a complete dependency en lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. in what Christ already did for each and every Eso one es of el us. Evangelio. That's the Así evangelism. que ya saben, Okay, so now you know, para cuando le dé quiz, so that when I give you a quiz, ya saben, ya tienen la contestación. you have the answer. Número 2, vamos a hablar de la Number 2. promesa. We're going to talk about the promise. De la promesa que son del versículo 4 al 9. The promise from verse 4 to 9. En los versículos 4 y 5 From verse 4 and 5, nos habla del reposo de Dios en el séptimo día. it talks about God's rest on the sixth day. Y on the tantas seventh day. veces que nosotros leemos esto, And so many times that we read this, hemos creado dogmas. we have created myths. Hemos creado dogmas We have created myths porque Dios descansó en el séptimo día. because God rested on the seventh day. Y hemos fallado And we have failed de poder demostrar, to demonstrate, de poder entender, to understand, de poder recibir en nuestro espíritu to receive in our spirits que el descanso del séptimo día de Dios that the rest of the seventh day of God, era la anticipación it was the anticipation del descanso que usted y yo tenemos of the rest of you and en la I persona de Cristo. should have in Christ. Y esta persons. mañana cuando yo estudiaba esa palabra, And this morning, as I was studying this word, decía ahí que Dios trabajó. it said that God Dios worked. trabajó. God worked. Él trabajó por 6 días. He worked for 6 Y el days. séptimo día descansó. And the seventh day, he rested. Y nosotros trabajamos. And we work, Y nosotros buscamos. and we search, Y nosotros hacemos. and we do, Pero tenemos que descansar. but we need to rest. Tenemos que entrar We need to enter en ese reposo in that rest que dice consumado es. that says, let it be consumed. Consumado es. Let it be Mi consumed. bendición es un sí y amén. My blessing is a yes and amen. La promesa es un sí y amén. The promise is a yes and amen. Porque el que la prometió Because who promised está descansando. is resting. El que la prometió Who promised dijo consumado es. said, let it be Ya se consumed. acabó. It's finished. No hay que buscar más We don't nada. have to look for Ya nothing se else. acabó. Finished. La cruz declara que la obra redentora está terminada. The cross declares that the work is finished. El cristiano descansa The Christian should rest porque Cristo venció because God defeated, primero el pecado, number 1, sin. segundo la muerte, Second, death. tercero el infierno. Third,
hell, todo fue everything vencido por Cristo. was defeated by Y Christ. a que Satanás, And even though Satan, el acusador, the accuser, está constantemente acusándonos delante del trono de la gracia. is constantly accusing us before the throne's grace. Oh, ¿tú no viste lo que hizo Alberto? Oh, you didn't see what Alberto Oh, did? si tuviera lo que hizo Alberto. Oh, if you only knew. Ah, ¿tú viste lo que hizo Víctor? Oh, you saw what Victor did? Ah, ¿y por qué tú no haces? Ese es el trabajo de Satanás. That's Satan's work. Pero no importa cuánto Satanás nos acuse, But it doesn't matter how much Satan accuses us. abogado tenemos para con el Padre. We have a lawyer in front Abogado of the tenemos con el Father. Padre. We have a lawyer in front of the Father. Y el caso ya ha sido argumentado. And that case is already Y el argumented. caso ya ha sido cerrado. That case is closed. El caso es cerrado. Case closed. Inocente. Innocent. Inocente. Innocent. No hay muerte. No death. No hay autoridad de pecado sobre su No vida. sin authority. No hay infierno There's no que hell pueda prevalecer. that can prevail. Es inocente. It's innocent. Así, aunque se levante lo que se levante, Even whatever rises, usted reprenda al diablo. you rebuke the devil. Cuando esos pensamientos lleguen, When those thoughts come que usted no es suficiente, that you're not enough, reprenda al diablo. rebuke the devil. Cuando los pensamientos lleguen, When those thoughts come que ya se acabó, that everything is que finished, no hay esperanza, that there's no hope, reprenda al diablo. rebuke the devil. Cuando se levante a acusarle, When he rises up to usted accuse reprenda al you, diablo. rebuke that Y devil déjele saber and let him know su lugar your place. bajo la planta, Oh, his place is Bajo under la our soul, planta. under our feet, bajo la planta under our feet. de sus pies. Ese es el lugar donde él pertenece. That's where he belongs. Así que usted recuérdele. So you remind him. El diablo quiere recordarle constantemente y hace muy buen trabajo de nuestro presente, The devil wants to constantly remind you, and he does a good job. pero usted lo que único que tiene que hacer es recordarle su futuro. But all you got to do is remind him of your future. Él le recuerda su presente, He reminds you of your present, el dolor, the pain. me falta esto, I'm missing me this. duele aquí, This is hurting. me duele allá. That is hurting. Oye, me duele, sí. It's hurting for real. Pero usted lo que tiene que hacer But all you have to do es recordarle a él is remind him cuál es su futuro. what is your future. Y eso es lo que la promesa de Dios nos da a nosotros. And that's what God promises us. Josué no pudo entrar al pueblo Joseph did not enter the city a la tierra prometida permanente. to the promised land permanently. Ellos entraron a un lugar They enter a place temporero, temporary, pero que era un tipo but it was one, o que apuntaba or it was pointing al descanso to the rest que iban a tener that they were going to una have vez entraran once they enter en la persona de Cristo. in the person of Christ. Y entendamos esto. And let's understand this. La entrada a Canaán The entrance to Canaan no agotó la promesa de Dios. did not fail the promise that God gave Esa us. promesa todavía está vigente. That promise is still alive today. Número 3, Number 3, la búsqueda. the search. El tercer movimiento, The third movement, la búsqueda. the search. Versículos 10 y 11. Verse 10 and 11. Hemos oído We have heard del aviso. of the warning. Hemos oído We have heard de la promesa. of the promise. Ahora vamos a oír de la búsqueda. Now we're going to hear about the search. Estos versículos 10 y 11 These verses 10 and 11 nos hablan talks about de una perseverancia of a perseverance en la obediencia in the obedience y la fe. and the faith. El reposo cristiano The Christian rest no produce pasividad, does not produce anything easy. produce una vida que persevera, It produces a life that prevails, una fe activa, an active faith, una fe que permanece firme a faith that stays firm en medio de las tormentas. in the middle of all bad ¿Y circumstances. cuál es la búsqueda? And what is the search?
que nosotros tenemos que seguir trabajando. that we have to continue to work. Tenemos que seguir creyendo. We have to believe. Y entendamos esto. And let's understand this. Número 2. Number 2, Perseverar en Cristo. persevere in Christ. Perseverar en Cristo Persevere in Christ es la evidencia is the evidence de que hemos entrado that we have entered en su reposo. in His rest. En este versículo In this verse, nos dice procurar entrar. it tells us, Eso no contradice la gracia, just make sure you enter. And it doesn't, sino que nos habla de perseverar en fe. in other words, it talks about perseverance Vamos a in faith. conclusión. And let's conclude. En Hechos 4 In Acts 4, se presenta Jesucristo Jesus Christ presents Himself mayor que el reposo, bigger than the rest, del reposo del cual the rest of which los judíos hablaban. the Jewish would speak about. Para nosotros hoy For us today, nos está hablando, it is talking about, nos está enseñando it is teaching a un us Cristo que es mayor a Christ that is bigger que cualquier cosa than anything else que nosotros tratemos that we may try de usar to use para recibir descanso. to receive rest. En los versículos 1 al 3, From verse 1 to 3, el objeto de nuestra fe the objectives of our es faith el objeto de nuestra fe, perdón, is the objective of our faith por quien entramos al reposo. for which we go into rest. Jesús, él es el objeto de nuestra fe. Jesus is the object ¿Qué of es el our faith. objeto qué es el objeto en la gramática? ¿Qué es el objeto? What is the object in grammar? En la gramática el objeto es It is lo que recibe what receives la acción del verbo. the action of the verb. O sea, the subject, el objeto The subject es de quien recibe is what receives la acción the action del verbo. of the verb. O sea, entonces nosotros tenemos un llamado So we have a calling para creer en Cristo, to believe in Christ porque es por Él, because it's for Him porque vamos a entrar al reposo. that we're going to go into rest. De los versículos 4 al 9, But verses 4 to 9, Cristo es el cumplimiento God is the accomplishment de toda la historia redentora. of the entire story. La historia, el reposo ha sido anunciado The rest has been announced desde Génesis from Genesis hasta el final de la Biblia. to the end of the Bible. De los versículos 10 y 11, From verses 10 to 11, Cristo es la seguridad Christ is the de security nuestra perseverancia. of our perseverance. Él es la seguridad He is the security de la perseverancia. of perseverance. Es solamente en Cristo. It's just in Christ. Y con esta nota termino. And with this note, we finish. El llamado del Espíritu The calling of the Spirit sigue resonando hoy. keeps resonating today. Deja de confiar en nuestras fuerzas Stop trusting in your own strength y entremos en el reposo que solo Cristo puede dar. and let's enter in the rest that only Jesus can give. Del descanso en su gracia From the rest of His grace brota una vida llena, flows una vida llena del poder del Espíritu Santo, of the power of the Holy Spirit, capaz de perseverar capable to persevere hasta el día que el pueblo de Dios until the day the people of God entre plenamente enter completely en el descanso del Señor. in the rest of the Lord. El autor de Hebreo The author of Hebrew se dio a la tarea gave himself to the assignment de dejarnos entender a usted y a mí to let you and me understand que nosotros podemos hoy, that we can today, ahora, now, aquí en esta tierra, here in this land, this earth, podemos experimentar el descanso. we can experience the rest. El descanso de que todas las promesas de Dios The rest that all the promises of God son sí y amén. are yes and amen.
Usted quizás está esperando por una promesa. Maybe you're waiting for a promise. Lleva mucho tiempo esperando por una promesa. Maybe you're waiting. It's been a long time since you're waiting for a promise. Pero si Dios nos ha dado esa promesa, But if God has given us this promise, descanse en ella. rest in that promise. Descanse en esa palabra. Rest in that word. Porque si Dios dijo, Because if God said, Dios hará. God will do. Si Dios dijo, If God said, Dios hará. God will do. Un aplauso al Señor. Bendito eres tú. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I give you thank you for this word. Te pido que en estos momentos Father, I ask that at this moment, esta palabra penetre cada corazón, cada espíritu aquí presente. this word penetrates every heart, every spirit here present. Así como tú has ido ministrando a mi corazón a través de esta serie, Just like you have ministered my heart through this series de la superioridad de Cristo. of the superiority of Jesus, Yo te pido, Señor, que tú también ministres a cada persona aquí presente. I ask that you minister to every person here. Solo Cristo, Only Christ, solo Cristo only Christ puede darnos el descanso. can give us the rest. Si hay alguien aquí hoy If there's anybody here que today necesita ese descanso, that needs that rest, yo te pido, Espíritu Santo, I ask, Holy Spirit, que esta palabra entre that this word enters hasta lo más profundo de su corazón. to the bottom of his heart.